¿Has escuchado la expresión popular o has escuchado de este libro de La culpa es de la vaca? Bueno, quédate conmigo y te contaré un poco más. Bienvenidos a De Corazón a Corazón con J. Marce en historias que conectan, conversaciones que transforman. Y bueno, les quiero compartir que hay un libro bastante interesante de Jaime Lopera y de Marta Inés Bernal, conocido como La culpa es de la vaca. Y aquí hacen una reflexión bastante interesante, hacen una crítica directa a eludir responsabilidades de los errores propios para atribuírselos a otras personas. Y bueno, es que también en la psicología esto se conoce como el síndrome de echar la culpa a las demás personas. Y esto define una tendencia de atribuir la responsabilidad de los propios errores, de los fracasos, a factores externos o a otras personas. Y esto de verdad que puede manifestarse en diferentes formas y puede convertirse en un hábito constante, en un patrón repetitivo que va a impactar negativamente a la persona en las relaciones interpersonales como en el crecimiento personal. Y es que la persona que fue la afectada, si realmente no toma conciencia de este patrón repetitivo, pues se va a perder valiosas oportunidades de tomar aprendizajes, de tomarlo como aprendizaje y de ese crecimiento personal. Y bueno, si nosotros lo analizamos desde otro punto de vista, ya desde la parte espiritual, de lo que dice Dios en su palabra, aquí también podemos identificar que esta tendencia o este comportamiento en el ser humano viene desde el inicio de la humanidad. Cuando Adán y Eva desobedecieron y pecaron a Dios, cuando Dios le preguntó a Adán, le dijo, ¿qué hiciste? Lo primero que hizo Adán fue, la culpa fue de Eva, la mujer que tú me diste. Cuando le preguntaron a Eva qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicieron, ella que hizo, la culpa fue de la serpiente. Entonces aquí claramente vemos que esto es una tendencia muy innata de ser humano de estar culpabilizando a otros de nuestras propias responsabilidades. Y bueno, con todo este contexto, yo en el episodio anterior les compartí que había vivido un divorcio, que había criado a mi hija sola, que Dios había restaurado mi identidad. Pero hoy, en el episodio de hoy, quiero contarles, y ese se llama Lo que no te conté del divorcio. Y es mi parte, es la parte un poco incómoda, pero que es necesaria. Y es poder, ¿qué hubo de mí? ¿Qué hubo de mi parte? Eso no es con el fin de, ay, me voy a culpabilizar y me voy a estar ahí latigando. No, porque yo ya te puedo hablar desde el aprendizaje. Y creo que esto, si nosotros somos mujeres que estamos interesadas en crecer, en desarrollarnos, en avanzar, creo que eso es súper importante. Empezar a hacer ese alto en el camino, poder hacer ese proceso de introspección, de reflexionar qué fue lo que pasó, qué fue de mi parte, porque claramente nosotros tenemos qué fue lo que pasó con la otra persona. Así uno pregunta y uno lo podemos ver en el contexto en diferentes escenarios. Normalmente uno siempre que habla con las personas es, me hicieron, la persona no hizo, dejó de hacer, o sea, claramente tenemos cuáles fueron las razones que pasó en la otra persona, pero bueno, ¿y qué hubo de mí? ¿En qué fallé? ¿Cuáles fueron mis debilidades? ¿Cuáles fueron mis errores? Yo te quiero compartir tres principales causas que siento que fue de mi parte, muy posiblemente lo que pasó con quien era en ese momento mi esposo, él también tendrá sus razones, pero yo no te voy a hablar de lo que pasó en él, yo te voy a hablar de lo que sucedió conmigo, ¿sí? Entonces, lo primero fue que saqué a Dios del matrimonio.
Y creo que es una de las principales causas de ruptura en las relaciones interpersonales. ¿Y esto por qué? Porque Dios dice en su palabra que una cuerda de 3 dobleces jamás se romperá. ¿Qué quiere decir esto? Eso nos dice de que nos garantiza de que no vamos a tener problemas, de que no vamos a tener dificultades, de que no van a haber problemas. No, claro que no. Dios lo que nos está diciendo es que esa cuerda de 3 doblezas, mientras que Dios esté de por medio, van a estar sus principios, sus valores, sus mandatos, su guía, su dirección, porque Dios a través de sus palabras nos va a instruir y Él nos da unos principios claros para el matrimonio. Cuando ponemos a Dios de por medio, Él nos va a hacer también reconocer cuando nosotros fallamos, cuando nos equivocamos, por medio de su Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a convencer, va a traer ese arrepentimiento genuino, nos va a ayudar para muchas veces pedir perdón, para perdonar, para tomar la iniciativa, para callar, para ser esas mujeres sabias, para ser esas mujeres que hablen con dulzura, con ternura. Dios nos da una serie de principios, de valores que en su palabra nos está ahí formando, ¿sí? Dios nos dice en su palabra, sujétense a sus esposos, mujeres honren, amen, ¿sí? Nos va a enseñar esos principios, pero cuando no está, pues claramente nosotros nos vamos a dejar llevar por lo que el mundo nos dice. El mundo fácilmente va a querer imponernos eso de ojo por ojo, diente por diente, primero está tu bienestar, tu estabilidad, primero tú, segundo tú, tercero tú, después los demás. Entonces, esa fue una de las principales causas que dañó el hogar y es cuando sacamos a Dios de por medio. ¿Sí? Entonces, mujer, yo no sé si tú en este momento estás atravesando por una situación de separación, de divorcio, o si tú en este momento estás llevando un matrimonio y estás pasando por temporadas de dificultad, de peleas constantes, de caos. Deja deja de culpabilizar a la otra persona, hazte responsable de tus propias acciones, de cómo estás reaccionando, de cómo te estás comportando, cuáles son tus actitudes, qué palabras estás declarando en tu matrimonio y empieza, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte, o sea, ve a Dios, busca a Dios, ríndete delante de Él. Pídele perdón por querer hacer las cosas a tu manera, por querer hacer las cosas bajo tu voluntad, por estar imponiendo, por no darle ese lugar a Él, por haberlo sacado. Pídele perdón. Dios nos dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es bueno y justo para perdonarnos. ¿Sí? Si nos rendimos, si le decimos, Señor, yo necesito que seas tú el que tome el control de mi matrimonio, el que controles mi relación, sé tú, Señor. Créeme que si tú le das ese lugar, Él es todo un caballero, va a entrar y se va a hacer cargo de ti, de tu pareja, porque es que, bueno, eso es aplicable para tu esposo, para las relaciones interpersonales, con tus hijos, en tu familia, relaciones laborales. Es necesario darle ese lugar a Dios. Dios va a mediar entre tú y esa persona, va a traer esa convicción de pecado, va a traer unidad, va a traer amor y el amor que Dios nos da es totalmente diferente a lo que nos brinda el mundo. Ese amor que todo lo perdona, que todo lo cree, que todo lo soporta, que no lleva cuenta de los errores de la otra persona, que no es rencilloso, que no es... Démonos cuenta todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Entonces, mujer, mi fin y el fin de este podcast no es empezar a culpabilizarte, pero sí hacer ese alto en el camino. Sí, es necesario. Lo primero es que tú le des ese lugar a Dios en tu relación. Vas a ver cómo Dios va transformando esta situación. Pero también quiero decirte algo, esto es un proceso que no es de la noche a la mañana, esto es un proceso de día a día, ¿sí? Ve todos los días a Dios. Es necesario separar un lugar, un espacio, un determinado tiempo en
tu vida, en tu diario vivir, para que seas tú rindiéndote, para que seas tú reconociendo tus errores, para que seas tú viviendo la dependencia del Espíritu Santo, quien va a ayudarte, quien te va a dar soluciones, quien te va a dar las respuestas, quien va a traer también convicción y pecado en ti y te va a decir, ven, estás fallando, estás equivocada, estás errada, ve, toma la iniciativa, ve, habla con esa persona, dale ese lugar a Dios y vas a ver cómo cambia tu relación, ¿sí? Lo segundo que me pasó a mí es que yo llegué al matrimonio muy niña, niña quiere decir muy madura, ¿sí? No tenía sabiduría, venía con patrones familiares que no son los más correctos, venía con heridas de mi corazón, venía con faltantes, con vacíos. Entonces, yo con eso que te quiero decir, mujer, si tú aún no has tomado la decisión más importante de tu vida después de recibir a Jesús en tu corazón, que es la de con quién me voy a casar, yo te digo de corazón, te digo con todo el amor, primero enfócate en sanar tu corazón, ¿sí? Sanar las heridas que hay en tu corazón. Y tú me podrás decir, pero ¿cuáles heridas? ¿Cierto? Pues quiero decirte que nosotros cargamos con heridas desde la niñez, no, incluso desde antes, desde el vientre de nuestra mamá, no, te puedo decir que aún desde antes, las heridas que vienen de generación en generación. Entonces, démonos cuenta que sí necesitamos sanar nuestro corazón porque venimos con patrones familiares generacionales. Hay patrones como adulterio, fornicación, rechazo, abandono, lujuria, egoísmos, orgullos, altivez, soberbia, machismo, feminismo. ¿Sí? Hay patrones familiares que se vienen repitiendo de generación en generación. Si tú no has tomado esa decisión, enfócate en sanar. Pero si tú me dices, J. Marce, yo ya estoy viviendo una relación y efectivamente estoy viviendo patrones familiares, ¿qué hago? Lo primero que tienes que hacer es levanta la mano, pide ayuda, busca esa guía espiritual, líderes espirituales, personas que sean de autoridad espiritual, que conozcan la palabra de Dios, que estén basados en los principios. Y eso porque lo hago como tanto énfasis, porque nosotros como seres humanos tendemos a desahogarnos con el amigo, con la amiga, con el compañero de la oficina, con personas que de pronto no conocen a Dios y va a llegar ese consejo que muy posiblemente no lo hacen con la mala intención de, no, pues eso es para que se dañe el hogar de esa persona. No, pueda que no sea de esa manera, pero no viene de esa sabiduría divina, no viene bajo esa dirección, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues realmente Dios nos va a decir, volvemos a lo mismo, hay que sanar el corazón, hay que empezar a pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos muestre, que podamos limpiar ese campo espiritual de nuestra línea generacional, de nuestras familias, nuestras raíces, nuestros comportamientos. Entonces es importante pedir esa guía espiritual con personas de autoridad que conozcan la palabra de Dios. A mí me pasó lo que yo les decía, venía de una familia que sí eran temerosas de Dios, pero que no teníamos como esa relación tan cercana a Dios, ¿sí? Obviamente en mi familia se había presentado infidelidades, veníamos de una familia con alcoholismo, veníamos con obviamente el orgullo, altivez, soberbia, muchos patrones que claro, uno termina repitiendo. Dice incluso la misma psicología, lo dicen en el día a día, que muchas veces que lo que más uno termina criticando de sus padres, de las personas, es lo que más uno termina repitiendo. Entonces, eso me sucedió a mí. Yo llegué a ese
a esa etapa de la vida del matrimonio con muchas inseguridades. Era una mujer celosa, controladora, insegura, quería que las cosas se hicieran a mi manera, orgullosa, altiva, soberbia, autosuficiente. Yo no permitía de que, mejor dicho, tuviera, que tenía que pedir perdón. Venía con esos patrones familiares, con esas fortalezas mentales, esos argumentos que claramente van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y con esto no quiero decirte, no es que si te es infiel, entonces que se te convierta en ese patrón repetitivo. No, sino que es necesario no tener ese corazón sano, ser una mujer segura de mí misma, tener mi identidad clara, quién soy yo en Cristo Jesús, qué hizo Jesús en la cruz del Calvario, y así va a ser mucho más fácil, obviamente, lidiar con esas situaciones complejas, porque, vuelvo y lo digo, en el matrimonio se van a presentar muchas situaciones que no vamos a saber qué hacer, pero que Dios sí sabe. Y mientras que tú dependas de Dios, Él te va a dar respuesta a cada situación. Él se va a encargar de sanar tu corazón. Él va a romper esos patrones familiares que han venido de generación en generación. Entonces, querida amiga, ese es mi consejo. Levanta la mano, pide consejo, pide ayuda si estás en medio de una situación. Por el contrario, si ya caíste en esa situación de separación, de divorcio, sana tu corazón. Porque, y porque quiero también aquí hacer énfasis, porque muchas veces cuando ya estamos viviendo esa situación de ruptura, pues uno normalmente lo que hace es, no me voy a dejar, pues me puedo conseguir otra persona, puedo empezar a acudir a esos escapismos, ¿sí? Puede ser en el estudio, en el trabajo, en personas, en amistades, en relaciones que muchas veces lo que hacen es mayor daño en la persona. ¿Sí? Entonces, haz ese alto en el camino, reflexiona qué fue lo que pasó, qué patrones se venían repitiendo en tu casa, en tu familia, qué comportamientos tuviste, cómo estabas reaccionando, cómo estabas llevando solución a los problemas, cómo lo hiciste, reflexión. Y Dios dice en su palabra, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Con esa papa caliente que tienes en las manos de, uy, ¿qué hago con todos esos mis errores, mis debilidades, mis fallas? Señor, te las entrego a ti. No puedo más con esto. Me rindo delante de ti. Te necesito. Yo te pido que seas tú, mi Dios, el que sane mi corazón, el que vende las heridas, el que llenes todos los faltantes que hay y que me des esa capacidad de amar, esa capacidad de perdonar, esa capacidad de sanar. Solo Dios lo puede hacer. No dudes en acudir a la fuente correcta, a la fuente directa. Nadie más que Dios te conoce. Nadie más conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Y bueno, lo tercero, que fue un factor también muy incisivo en este fracaso, fue de que siempre me enfoqué en querer cambiar a la otra persona, ¿sí? Creo que eso pasa mucho en las relaciones. Estamos tan a la expectativa de querer tener esa persona ideal y querer cambiar a la otra persona, porque llegamos como con esos ideales, es que yo quiero que sea así, que sea especial, que sea tierno, que sea colaborador, que sea ayudador, que sea un apasionado por Dios, que sea hogareño, que sea ayudador, que sea de las personas que tomen la iniciativa, que sea comedido, que sea un trabajador, o sea, tenemos muchas expectativas y no está mal, o sea, no está mal uno tener como ese ideal, eh, pero claro, cuando ya estamos en esas relaciones y nos enfocamos tanto en querer cambiar a la otra persona y cuando no vemos los resultados, pues nos llenamos de frustración, de enojo, de rabia, de amargura y eso hace que la relación cada vez sea más compleja, más difícil, ¿sí? Que entremos en ese caos. Entonces, querida mujer, si tú estás en este momento en una relación y estás enfocada, estás batallando, estás peleando en que la otra persona no cambia, yo te puedo decir, deja a Dios intervenir. Tú no lo vas a lograr cambiar. Nadie cambia por otra persona.
¿sí? Eso lo tenemos que tener súper claro. El único que puede transformar el corazón, el comportamiento de la otra persona es Dios. Solamente Dios es el único que puede traer convicción de pecado, puede traer arrepentimiento, puede traer renovación de la mente, cambio de actitudes, va a poder cambiar la forma con que hablamos, con que nos expresamos, con que nos relacionamos. Solo Dios. Así que tu mujer, ríndete delante de Dios. Es mi principal consejo. Ve a Dios, busca a Dios. En vez de querer cambiar a la otra persona, enfócate en cambiarte a ti. Señor, y no lo hagas tú sola, porque también podemos ir, listo, yo puedo ir a cursos y a talleres y puedo entrar a leer cualquier cantidad de libros. Es interesante, son complementos, pero ve a la fuente directa que es Dios. Nadie más que tu creador, quien te diseñó, quien te formó, quien ha estado contigo hasta hoy, es Dios. Él conoce tus debilidades, Él conoce tus errores, Él conoce qué es lo que tú necesitas. Ve al alfarero, ¿sí? Sé esa vasija de barro en las manos de Dios. Déjate moldear por Él, déjate transformar por Él. Lo primero que tienes que hacer es ríndete, Señor, reconozco que lo he hecho en mis fuerzas y ha sido un fracaso, ha sido un caos total. Señor, me rindo y necesito venir a ti, tú mi creador, tú el que me diseñaste. Yo te pido que seas tú cambiándome, que seas tú transformándome, que seas tú quitando las asperezas de mi corazón. Quita este corazón de piedra, este corazón endurecido. Dame un corazón tierno, compasivo, receptivo, un corazón que se llene de misericordia, un corazón lleno de gracia, un corazón lleno de amor. Señor, cámbiame, renueva mi manera de pensar. Cambia mis pensamientos. Yo quiero pensar como tú piensas, que piensa todo lo bueno, lo puro, lo verdadero. Cuando tú le dices eso a Dios, Él feliz lo va a hacer. Va a cambiar tu manera de hablar, tu manera de reflexionar, tu manera de relacionarte con las otras personas. Va a cambiar tus actitudes. Querida mujer, mi querida amiga, enfócate en cambiarte a ti, pero con ayuda de Dios, con ayuda del Espíritu Santo. Él es tu amigo, Él es tu ayudador. Eso lo dice la palabra. Por eso Jesús ascendió al cielo, para dejarnos al ayudador, al Espíritu Santo. Solamente Él te puede transformar, te puede cambiar. Y en la medida que va a cambiar en ti, créeme que Él hace un trabajo en paralelo con esa persona con la que estás teniendo dificultad. Llámese tu esposo, tu novio, tus padres, tus hijos, con ese compañero de trabajo. Permite a Dios que sea Él restaurando la relación, transformando por aparte. Hay cosas que no nos competen a nosotros. Dios no quiere tu ayuda. ¿Cuál va a ser tu ayuda? La ayuda es que te enfoques en ti, en sanarte a ti, en depender de Él. Entonces, mis queridas mujeres, este es el mensaje que quería compartir contigo. Este podcast, lo que yo no te haya compartido del divorcio, donde te hablo sobre mi parte, lo que me responsabilizo y deja de culpar a las demás personas, deja de culpar las circunstancias, deja de culpar a la familia de tu pareja, deja de deja de culpabilizar a este personaje. Responsabilízate de tus acciones, responsabilízate de tus decisiones. Creo que este es uno de los aspectos más importantes para uno poder crecer, para uno poder avanzar, para uno poder madurar espiritualmente. Necesitamos crecer, mujeres, pero para poder hacer esto, necesitamos hacer ese proceso de introspección, de analizar, de reflexionar, de pedir perdón a Dios primeramente, perdón a nosotras mismas y perdona a la otra persona. Necesitamos cerrar ciclos, queridas. Pero para poder hacer eso,
necesitamos tener un espacio de introspección, de autorreflexión, autoconciencia. Bueno, mis queridas amigas, si tú consideras que este podcast, este mensaje llegó a tu corazón, te pido que le des un like, que lo puedas también compartir con otras personas, que te puedas inscribir al canal para poder recibir los siguientes mensajes. Y de hecho, quiero compartirte que el próximo mensaje es muy interesante, es un mensaje que Dios también viene hablándome mucho al corazón y es cuando nos unimos con personas donde ya hay hijos de por medios. No te lo pierdas, te espero en De Corazón a Corazón con J. Marci. Gracias por estar en este momento y nos vemos pronto.